Bienvenidos una semana más, señoras y señores, a Punto de Encuentro en Canal 8 Televisión. Hoy tenemos un tema que ha sido polémico en los últimos días, como es el de la inmigración. Y para hablar de él tenemos en esta primera parte del programa a Juan Carlos Alemán, secretario general del Partido Socialista Canario. Don Juan Carlos, buenas noches y bienvenido a Canal 8. Hola, buenas noches, muchas gracias. Tema polémico, como le digo, ¿no? Bueno, sí, todos los temas que son nuevos son polémicos. Este no es que sea exactamente nuevo, pero es más abundante, ¿no? Y eso genera, sin lugar a duda, una polémica que no tiene por qué ser mala, si la sabemos encauzar. Usted ha dicho recientemente en unas declaraciones el pasado sábado, recogidas por la prensa el pasado domingo, que cuando llegan las Navidades pues toca el turrón y cuando llegan unas elecciones pues toca sacar el tema de la ley de residencia y demás. ¿Es una oportunidad para Coalición Canaria o para cualquier partido hacer de este tema un asunto electoral? Bueno, yo creo que Coalición Canaria, cuando lanza la idea de controlar la población, en el fondo lo que está es confesando su fracaso político, ¿no? Han gobernado 13 años, han tenido en Canarias un modelo de desarrollo económico que ha producido una atracción de población. En segundo lugar, han tenido el error o la ineficacia de no formar a nuestras generaciones para que puedan competir con aquellos que han venido, llamados, lógicamente, por los sectores empresariales, para ocupar puestos de trabajo, y 13 años después nos dicen que tenemos un problema de población. Y la pregunta es, ¿y quién ha estado en estos 13 años gobernando? Yo diría más y lo afinaría más, ¿no? ¿Quién en el año 2003 nombró a don Manuel Lobo, candidato inspectore por Coalición Canaria, en Gran Canaria, al gobierno de Canarias, presidente de una comisión de expertos para elaborar un conjunto de medidas sobre la población que fueron dadas al gobierno de don Román Rodríguez, siendo don Adán Martín vicepresidente, y hoy, en el año 2006, 4 años después de aquellas medidas y propuestas, ni se sabe, ni se han aplicado? Eso le voy a preguntar, ¿qué fue de aquello, de aquel famoso? Pues aquello fue como de tantas cosas, ¿no? Se hizo antes de las elecciones porque venían las elecciones. Entonces se hizo una comisión de expertos, se aprobaron una serie de propuestas, y el gobierno, ¿qué hizo con ellas? Propaganda. Llegaron las elecciones, ganaron las elecciones y no hicieron nada. Ahora estamos de nuevo en el año de las elecciones, vuelven a hablar de población. Tenemos un problema de crecimiento demográfico en Canarias, es verdad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer, en primer lugar, es hacer un trabajo sobre nuestro modelo económico. Ver qué es lo que hay que hacer y cómo moderamos nuestro crecimiento económico, si hubiera que hacerlo, y eso, desde luego, va a tener influencia en el crecimiento poblacional. Hay que formar a nuestra gente y hay que negociar con la Unión Europea y el Gobierno de España los controles fronterizos oportunos. Han tenido 13 años para hacerlo. ¿Lo han hecho? No. Ahora nos toca. Pero bueno, en el Gobierno de España está ahora mismo el Partido Socialista. Sí, sí, y habrá que negociarlo con el Gobierno de España sin lugar a dudas, ¿no? Esté el Partido Socialista o esté el que esté. Porque existe un problema de crecimiento demográfico. Lo que pasa es que algunos tendremos la oportunidad de hacerlo si los ciudadanos nos dan su confianza, y otros han tenido 13 años para intentarlo. Y la verdad es que lo único que hacen son proclamas. Yo creo que este es un asunto, además, que es peligroso. Estamos ante todo, bueno es decirlo, estamos ante un problema, si es que cabe calificarlo de problema, mundial, ¿no? La inmigración. Sí, estamos ante un problema mundial, pero el mundo rico pues es un polo de atracción, claro, para los habitantes de los países subdesarrollados. Lo que pasa es que hay dos fenómenos diferentes, ¿no? Una cosa es la inmigración que llega en cayuco, que llega en patera. Que es la menos problemática, dicho. Que es la menos importante, la cuantitativamente menor, pero la más impactante desde el punto de vista mediático. Y después está la inmigración que llega por puertos y aeropuertos, pero que llega porque hay trabajo, porque nadie va y emigra a Colombia. Al revés, vienen de Colombia aquí. Nadie va a Senegal, vienen de Senegal aquí. Sí. Es decir, hay un problema diferente, ¿no? Usted tiende, perdón que le interrumpa, usted tiende a explicar el asunto de la inmigración. Lo volví a leer en las declaraciones recientes sobre este tema, en que los inmigrantes vienen porque hay trabajo que los canarios no queremos hacer. Bueno, hay algunas cosas en Canarias, pero en Canarias y en Extremadura, ¿eh? Por ejemplo, usted va a algunos lugares en la península y a la fresa la recogen los polacos, ¿no? Bueno, más bien las polacas, porque es personal femenino el que traen, ¿no? Si usted va a algunos lugares de Canarias, la recolección del tomate la están realizando pues ciudadanos de otros países. Es decir, hay determinados empleos
en las sociedades avanzadas que ya no los hacen, ese tipo de sociedades. ¿Qué le digo? Por ejemplo, el cuidado de personas de la tercera edad. No hace falta sino hacer una vueltita por Santa Cruz o por La Laguna y usted verá pues qué tipo de personas o de ciudadanos de otros países se dedican a esto. O sea, hay trabajos que en las sociedades desarrolladas ya no hacen esas sociedades y que lógicamente ocupan otras personas que vienen de otros países. Bueno, pero porque se genera ese trabajo. La pregunta es, en otros trabajos, por ejemplo en el sector turístico, que hay importantísima mano de obra que viene de otros países, ¿por qué están contratándose esa mano de obra y no ciudadanos canarios? Porque tienen una mayor preparación en idiomas y alguien es responsable de que en Canarias los canarios no tengan una formación profesional adecuada. Y claro, los responsables de no haberlo hecho ahora dicen, no, es que hay que controlar. Y yo digo, sí, es verdad, pero usted tendrá que responder porque no lo hizo, ¿no? Ahora tendremos que hacer lo otro, porque ustedes en 13 años no lo hicieron. Pero es un tema muy poliédrico, porque hay inmigración de barco y avión, hay inmigración que viene en cayuco, hay inmigración que viene con una mano de obra, vamos a llamarlo así, formada, hay otras que es de un nivel inferior. No es todo lo mismo, ¿no? Una de las caras o facetas de ese poliedro al que usted se refiere es el denominado efecto llamada. Se ha producido una regularización, nada más llegar el Partido Socialista al poder. También es cierto que hubo otras con el PP, pero que fue advertido el gobierno socialista por otros países europeos que esto ocasionaría lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, la verdad es que el Partido Socialista lo que hizo es lo que tenía que hacer, ¿no? Vamos a ver, en España habían 1 millón de irregulares que usaban la seguridad social, o sea, los servicios médicos, que usaban los colegios españoles, o sea, que usaban nuestros servicios y en cambio no los mantenían. Entonces, claro, a mí se me hace recordar aquella frase de Adolfo Suárez cuando estaba haciendo la reforma política y decía que parte importante de la democracia era convertir en legal lo que era de hecho legal, lo que de hecho en la calle ya era legal. Se refería a algunos partidos políticos, en este caso se refería concretamente al Partido Comunista, ¿no? Bueno, en España había 1 millón de irregulares que trabajaban, que disfrutaban de los servicios del Estado del Bienestar, que no cotizaban, que no pagaban impuestos. Lo que hizo el Partido Socialista es legalizar esa situación. ¿Eso produce efecto llamada? Mire, yo creo que lo puede producir, es discutible. Yo creo que el efecto llamada se está produciendo por la situación, más que un efecto llamada es un efecto expulsión. O sea, mire, cuando nosotros le dedicamos $2 a una vaca en la Unión Europea, en África le dedican $1 por persona a día para poder vivir, ¿no? O sea, $2 a una vaca, $1 vive un africano al día. Cuando nosotros tenemos una esperanza de vida de 85 años, 83, 85, en África se mueren con 35 o 40. Ese es el efecto de expulsión. Entonces vienen buscando lo que no tienen en sus países, o economías muy deterioradas, como son las economías de América Latina, que vienen buscando esa situación en España. La inmigración que se ha producido en el territorio español ha producido mucha riqueza, aún más. Si hoy en España no existieran esos emigrantes ocupando esos puestos de trabajo, tendríamos un grave problema, porque además nosotros tenemos un paro que en un 4 o un 5% ya es estructural. Sí, del conjunto del paro, sí, un 4 o un 5% ya es estructural. En Canarias siempre, encuestas tras encuestas, estudio tras estudio, sondeo tras sondeo, sigue existiendo del orden de 100, 120.000 personas desempleadas. Sí, pero no se produce ese desempleo, no se produce, por ejemplo, en aquellas islas que tienen un nivel económico más importante, por ejemplo en Fuerteventura. Allí el paro no existe prácticamente, o en los sures, vamos a llamarlo así, porque lo absorbe la petición de mano de obra tan potente. Por lo tanto, la creación de empleo es absorbida porque hay una potente creación por parte del sistema económico. Se produce en otros lugares de la isla. Lo digo en el sentido que no se puede ligar siempre el desempleo a la inmigración, porque hay lugares donde no sucede, ¿no? En cualquier caso, ¿puede admitir un archipiélago como Canarias con un entorno frágil y que depende de él para el turismo, una de sus principales actividades, que se hayan incorporado hasta estas islas 500.000 de personas en los últimos 10 años y concretamente a Tenerife unas 52.000 personas en el último año? Bueno, yo creo que eso es evidente, ¿no? O sea, yo creo que debemos aceptar en que en Canarias existe un crecimiento demográfico que debe ser controlado. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos? ¿Cómo? Claro que son los instrumentos, por eso yo lo decía antes. El primer instrumento es el modelo económico. Si nosotros tenemos un modelo económico que desarrolla el archipiélago de manera no sostenible y que consume recursos de territorio y recursos humanos de manera permanente, evidentemente la gente vendrá. Insisto, nadie va donde no hay desarrollo.
Nadie va donde no hay empleo, se va donde hay posibilidades de empleo. Muy poca gente está yendo a Portugal, pero en cambio mucha gente va a España, ¿no? Va donde hay empleo. Mucha gente viene a Canarias porque el modelo de desarrollo económico lo ha permitido. Si queremos que vengan menos, tendremos que retocar ese modelo económico y ver cuál es. Pero eso es complicado, no es muy fácil. ¿Por una moratoria, por ejemplo? Eso, ¿O con una moratoria efectiva? yo creo que eso tiene que ser producto de un gran debate político y de un gran debate empresarial y ver, porque la moratoria, el efecto que ha tenido inmediato fue la puesta en marcha de un montón de proyectos que estaban parados. Porque ante el miedo a la prohibición, lo que se hizo es acelerar todos los proyectos que estaban parados, por lo tanto tenía un efecto perverso. Eso no significa que la moratoria no haya de conservarse en el tiempo, pero corrigiendo algunos efectos perversos que ha tenido. Pero nosotros creemos que se puede hablar con los sectores económicos y después de un gran debate parlamentario y ver cómo hacemos sostenible nuestro crecimiento de tal manera de que creemos riqueza, de que creemos empleo y no tengamos un aumento importante de población. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. O sea, decir que esto, como ha dicho Coalición Canaria, es una moratoria, y claro, eso es decir una frase simple para una cuestión muy compleja. Eso no es fácil, y menos en una economía libre como la nuestra, que es una economía de mercado, integrada en la Unión Europea. No es nada fácil, pero hay que intentarlo. Yo creo que la segunda gran medida es formar a nuestra gente para que puedan competir. Eso es esencial, formar a nuestro material humano para que puedan competir en los trabajos en los que compiten con otros que vienen de fuera. Y eso es importante. Un gran porcentaje de los que vienen de fuera, como usted los denomina, vienen a ocupar trabajos que no Sí, quieren hacer los canarios. Pero eso ya son otro tipo de trabajo. O sea, hay los canarios y los extremeños, ¿eh? Y los estadounidenses. O sea, bueno, hay trabajos que ya en este país, y yo digo por suerte, porque el país se ha desarrollado muchísimo, hay trabajos que ya nuestra gente no hace. Hay trabajos de la agricultura que nuestra gente no hace y que van ocupándola ciudadanos que vienen de otros países. Eso pasa aquí, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en Estados Unidos, pasa en los países desarrollados. Pero bueno, ahí nosotros podemos hacer un esfuerzo, pero donde nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo de formación es en aquellos trabajos donde podemos ser competitivos y donde uno, por ejemplo, va a los hoteles y empieza a ver cuál es el escalafón y hay muy pocos canarios. Y dice, bueno, ¿y por qué nosotros no estamos en ese escalafón de dirección? En esa pirámide de dirección hay muy pocos canarios. Pues que tenemos un problema de formación y de eso se tiene que ocupar un gobierno, de formar a los canarios y a las canarias para que estén en esos esquemas de dirección. Y después yo creo que lo otro es el control de fronteras. Mire, esto es una cosa que hay que decir y que hay que hacer, pero lo cierto es que el control de fronteras funciona muy mal en todo el mundo. Y si no, pregúntelo a Estados Unidos, tiene 12 millones dentro, pero funciona mal. En Italia le acaban de llegar 400 este fin de semana a la isla de Lampedusa. Vamos a tener grandes problemas de control de fronteras. ¿Por qué? Porque en Europa las fronteras se están desarmando al mismo tiempo que existe una explosión en los países que emiten ciudadanos que emigran. Y por tanto es algo contradictorio. Cuando resulta que estamos desarmando todas las fronteras en todos los países de la Unión Europea, las hemos desarmado ya hace tiempo, al mismo tiempo se produce la explosión de personas que pasan de un país a otro. Bueno, usted pasa de España a Portugal, de Portugal a Francia, de Francia, sin fronteras. Sí, vamos en estos últimos minutos que nos quedan de esta primera parte del programa al aspecto humano, es decir, impedimos que venga la gente, dejamos que sigan malviviendo en sus países, permitimos que venga la gente, creamos unos problemas de infraestructura, sanitarios, de enseñanza. Yo creo que a nosotros nos ha tocado ser la frontera más sur de Europa, pero no nos ha tocado ser la ONG de Europa. Me explico. En España el que entra de forma irregular debe ser expulsado de acuerdo con sus derechos y respetando sus derechos, pero expulsado. Si nosotros no podemos permitir que España sea un país en el que se pueda venir de forma ilegal. Ese mensaje tiene que estar claro. Otra cosa es cómo se devuelven. Se tienen que devolver respetando los derechos. Y para eso hay que tener política africana. Y hasta ahora, los gobiernos de España, del color político que sea, no han tenido política africana. Nosotros no hemos tenido convenios de repatriación, ni hemos tenido embajadas en la mayoría de los países de África. Claro, devolver donde no se tiene embajada ni convenio es muy complicado. Este gobierno está empezando a hacer una política africana, acaba de aprobar el Plan África, ha desplegado ahora un conjunto de diplomáticos en África, va a abrir nuevas embajadas en 3 países, se empieza a hacer, pero durante muchísimos años, independientemente del color político, se ha hablado mucho de África y se ha practicado poco. Y ese es un problema que influye. Segundo, en África hay que desarrollar África, pero eso no nos debe a nosotros hacer creer o pensar
que admitiendo a todo el mundo de aquí podemos ayudar. Porque eso no es nada progresista. Eso no es progresista por mucho que alguno se lo piense, porque un aumento exagerado de la presión sobre nuestro sistema sanitario o nuestro sistema escolar, nuestro sistema de bienestar en general, hará que ese sistema no funcione. Para poder dar solidaridad, tenemos que tener un país y unas islas que sean capaces de exportar esa solidaridad. Por lo tanto, el mensaje yo creo que tiene que ser claro. El que llega aquí de forma ilegal tiene que ser devuelto. Nosotros debemos ayudar a África en África, pero Canarias no puede ser la ONG de Europa. Y Europa debe darse cuenta que este es su problema. No es el problema solo del gobierno de España y el de Canarias, es su problema. Si a usted le parece bien, hablaremos de estos temas y algunos más en la segunda parte de este programa. Parte para la que los emplazo a ustedes, señoras y señores, dentro de unos minutos, tras la pausa publicitaria. Continuamos en Punto de Encuentro, señoras y señores, con Juan Carlos Alemán, secretario general del Partido Socialista Canario. Y en esta segunda parte también nos acompaña Juan Manuel Pardella. Buenas tardes, Juan Manuel, que es periodista. Tardes, Ricardo. Gracias. Y Rubén Fernández, que es director provincial de Salud y Socorro de la Cruz Roja Española y es una de las personas encargadas de atender a los inmigrantes a pie de playa cuando llegan en cayucos o en pateras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo dicho, hemos iniciado este programa con una entrevista Juan Carlos Alemán sobre algunos temas de la inmigración. Ustedes la han visto, han asistido a ella. ¿Cuáles son los puntos que destacarían? Hemos hablado de temas humanos, de temas de que estas islas no aguantan una presión migratoria como la que han estado soportando durante los últimos años, pero me gustaría empezar, porque fue precisamente por el asunto que tratamos en último lugar, por el aspecto humano, ¿no? Bueno, estas islas sí aguantan la presión migratoria, esta y la que está por venir, porque de las pocas cosas que apenas se habla es que pensamos que esto está llegando a su final cuando es justamente lo contrario, y es que está empezando. Entonces, o nos concienciamos de que esto va a ir a mucho más y que debemos algunos ser contrapeso a la cantidad de barbaridades que está diciendo especialmente la clase política y los líderes sociales, o nos concienciamos de que tenemos que hacer un contrapeso de alguna manera, o vamos a tener aquí episodios que vamos a lamentar todos. Entonces, al menos lo que le hemos escuchado esta tarde al líder socialista intenta contrarrestar y poner un poco de coherencia a la cantidad de barbaridades que tan solo en 48 horas se han dicho en esta tierra. ¿Qué barbaridades, por ejemplo? Hombre, por ejemplo, que hay que limitar el acceso a este archipiélago de los no comunitarios. Yo creo que si esa medida mañana fuera efectiva, por ejemplo, una compañía como Islas Airways o Santa Bárbara tendrían que dejar de operar. O, por ejemplo, nos quedaríamos sin traductores o sin la mitad del personal que esta misma semana está recogiendo parte de la zafra y construyendo hoteles y casas en las que luego vamos a vivir nosotros o nuestros hijos, se quedarían sin construir. No, es que hay una cosa que es un mensaje muy ambiguo, y a mí todo lo que es ambiguo me preocupa, aunque parece que la ambigüedad es una compañera permanente de la política, ¿no? Yo procuro que no lo sea, por lo menos en lo que, y algunos problemas me trae. Cuando se dice eso y además se mezcla con una segunda residencia, y se dice, bueno, se trata de evitar que los trabajadores no comunitarios irregulares además compren una segunda residencia. Yo me pregunto, ¿qué irregular llega aquí que tenga posibilidad de comprarse una segunda residencia? Porque un irregular llega con lo opuesto, ¿no? Llegue en barco, llegue en avión, llega con lo opuesto. Claro, lo que pretendería es conseguir una primera residencia. Entonces, eso me hace recordar las posiciones que se mantenían no hace 7 meses, y cuando se hablaba de la segunda residencia se referían a otras personas y se referían a otro tipo de trabajadores que no eran precisamente de países no comunitarios, sino de países comunitarios, y se hablaba en aquel documento que dio lugar a un debate parlamentario de reprobación de una persona, se hablaba de trabajadores peninsulares o de familias que se querían reintegrar, ¿no? Porque bueno, pues sus padres o sus hermanos estaban en la península.
Yo creo que es un debate complicado, pero... Lo que veo es un debate que se sustantiva en dos puntos, ¿no? O en dos extremos, política de puertas abiertas o restricciones a la llegada. No, restricciones siempre tiene que haber. Lo que tiene que haber es una restricción lógica, es decir, quizás la restricción la tiene que poner la Embajada de España a la hora de expedir visados en Dakar. Lo que no puede ser es que tú llegues mañana, yo no sé si has hecho la prueba, yo la he hecho, llegues mañana a Dakar y pidas qué documentos se les pide a la población para poder venir a España. Es imposible venir a España de manera regular. ¿Qué estamos haciendo? Pues somos Europa, somos causantes de haber creado y sostenido una red clandestina en la que miles de personas mueren. Somos nosotros los culpables. Sí. Rubén, Entonces, usted que ve a las personas a pie de playa que... Y perdón, antes de que él hable, porque a lo mejor es una pregunta, porque yo creo que aquí de él podemos aprender mucho, porque son los que en todo caso los reciben. ¿Ustedes tienen la impresión, y lo digo por lo que decía él, de que existe una red de mafia organizada? Porque yo tengo a veces la impresión, no tengo conocimiento de este asunto, me refiero a fondo, de que el nivel es tal que yo creo que no es una mafia en los términos que nosotros las conocemos, debe ser algo así como andar por casa, pero en fin, lo pregunto porque... La realidad, bueno, es que estamos ante una realidad social y humanitaria, ¿no? Sobre todo. La asistencia mafia, ¿no? Siempre se habla mucho de ellos, ¿no? Pero nosotros tampoco es que tengamos una constancia tal de la asistencia de mafias, ¿no? Pues los países de origen, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que ellos vienen bastante organizadamente, es una realidad que hay muchísimas embarcaciones que están ahí esperando salir, que se están construyendo embarcaciones para salir, ¿no? Y bueno, la pesca cada vez es menor, lo que nos cuentan ellos es que bueno, cada vez hay menos pesca, cada vez hay menos ingresos desde ese punto, entonces pues ellos venden las embarcaciones. ¿Tiene idea de que se van a quedar en España pasados estos 40 días? Que por cierto, tanto Coalición Canaria como el PP ha pedido en el Congreso de los Diputados que se amplíe este periodo de internamiento de 40 días, ha sido rechazado. Ha sido rechazado por el PSOE en el ámbito nacional, pero aprobado por el PSOE en el Parlamento de Canarias. ¿Tienen ellos la idea de que una vez que llegan a España no van a volver a ser repatriados a sus países de origen? Sí, en un principio nos llegan, saben que vienen a Europa, que esta es la entrada al primer mundo, ¿no? Y saben que se van a quedar aquí, o bueno, esa es la idea que tienen, ¿no? Cierto es que ya en las últimas embarcaciones, las últimas incorporaciones de inmigrantes a los centros de retención, ya vienen sabiendo que muchos de ellos van a ser devueltos a sus países de origen, ¿no? Yo creo que ahí, pero sí, como quieras. No, por favor. No, yo iba a decir que hay una cosa que, aparte de la pesca, hay un elemento esencial, ¿no? Y es que una de las principales fuentes de ingresos de estos países es el dinero que envían los inmigrantes. Pero que no es nuevo, en España pasaba eso en los 60. De las principales fuentes de ingresos que tenía la economía española eran los dineros que mandaban pues los que estaban en Alemania, en Inglaterra, en Venezuela. O sea, si nosotros vamos a nuestros barrios, a mí me sorprendió mucho la montañeta, por ejemplo en Garachico, ¿no? Yo he vivido muchos años en Garachico, quiero muchísimo ese pueblo, mi mujer es de allí, y yo pensé que no eran de Garachico, porque es que Garachico es un pueblo 100% venezolano, es decir, ya no hay casa que no esté allí que no tenga algo de bolívares, me refiero en el sentido de dinero traído de Venezuela para construirlo, ¿no? Pues eso es lo que está pasando en estos países. O sea, la principal fuente de ingresos de estos países es el dinero que mandan sus emigrantes de Europa. Y claro, es muy complicado decirle a esos gobiernos, yo se los deporto y le quito a usted la principal fuente de ingresos. Entonces Europa, el gobierno de España, tendrá que ofrecer otra cosa. ¿Se pueden producir, ya que ha sacado usted ese tema, se pueden producir estos brotes de rechazo en otras localidades tinerfeñas, tinerfeñas o canarias en general, o incluso se pueden extender a todo el territorio? Va a depender, Bueno, yo dejo hablar, pero va a depender mucho de los que Sí. estamos en esta mesa Yo y creo de mucha gente que está en mesas como esta. Si empezamos a lanzar mensajes, yo creo que es acertado el mensaje inicial, de que esto se acaba, que lo podemos acabar, y no lanzamos un mensaje constructivo, de que esto está comenzando, de que hay que ayudar, de que hay que desarrollar y que hay que ser prudente en lo que se dice, se puede iniciar un incendio que después yo no sé quién lo va a apagar, porque va a ser muy difícil de apagar. Esta es una semilla que se siembra y después no se erradica fácil esa hierba, pero en fin, es mi opinión. Todo parte de eso, ¿no? De la información y la sensibilización, vamos. Y un hecho es Garachico, ¿no? Ya los primeros días se produjo esa situación, ¿no? Un poco complicada, que a nosotros también como Cruz Roja nos sorprendió bastante.
Y es una situación que ha remitido, vamos, de manera radical, ¿no? Ha remitido a base de informar a la población, incluso participa en algunas actividades con ¿No se los han vuelto a menores. producir actitudes de rechazo en ese barrio? No, ninguna más. Se producirán en otros, Ricardo. Yo estoy convencido de que mientras no hagamos campaña, y una campaña muy fuerte, en tanto que una mentira contada 100 veces sigue siendo una mentira y no se convierte en verdad, hasta que no combatamos la cantidad de mentiras que se están produciendo en torno al fenómeno de la inmigración, vamos a ver este hecho de Garachico una y mil veces, porque ahora no ocurrirá en La Montañeta, pero ocurrirá en el próximo piso, que es una institución pública. Pasó en Tunte no hace mucho. Sí, pasó en Tunte, es decir, que lo vamos a ver constantemente y hay que frenarlo, ¿eh? Yo sinceramente creo que hay que frenarlo Lo que pasa ya. es que es un elemento goloso, porque la inmigración, como otros elementos, son golosos en la batalla política, ¿no? Son golosos, hay que reconocerlo. Yo tengo una experiencia, ¿no? Nosotros en el año 2002 propusimos un pacto sobre la inmigración en Canarias que logramos que firmara el gobierno. Firmó el gobierno de Coalición Canaria, lo firmaron las comisiones, o sea, las comisiones obreras, UGT, los sindicatos, las confederaciones empresariales. Fue un acto solemne en la presidencia del gobierno. Sí, lo recuerdo perfectamente, sí. No, el PP no lo firmó. Pues no se aplicó. No se aplicó. O sea, el gobierno no lo aplicó y era un conjunto de medidas pedagógicas en la enseñanza, en la televisión, a los efectos de preparar a la sociedad canaria para una situación que se veía venir. Y aquel acuerdo no se aplicó. Y nosotros en aquel momento estábamos en la oposición. O sea, Sí. no estábamos en el gobierno de España, estábamos en la oposición. Yo de todas formas, tratábamos me de gustaría- renunciar a eso. Sí me gustaría matizar que el fenómeno de la inmigración es un fenómeno que va a desbordar a cualquier gobierno, cualquier sea gobierno. de la ideología que sea. Estoy de Entonces, acuerdo. sinceramente creo que estamos perdiendo un tiempo precioso en disputas políticas e interesadas entre los distintos partidos, porque gobierne quien gobierne, va a tener que afrontar con valentía ese fenómeno, y que yo considero que es tan importante como el terrorismo a la hora de llegar a un acuerdo, un consenso entre los grupos políticos, ¿no? Les decía que no pretendo ser abogado de diablo en este debate, pero sí al menos poner un punto de opinión de contraste, un punto diferente. ¿La población creen ustedes que va a seguir impasible, va a aceptar que les digamos, bueno, pues a partir de ahora tenemos que convivir con un montón de inmigrantes, cuando ven, por ejemplo, que muchos servicios sociales que antes iban a las familias canarias desfavorecidas, digo a las familias canarias, como puede ser las familias de cualquier otra región española, pues ahora, lógicamente, tienen que ir a estos inmigrantes que tienen peores condiciones de vida? Pero que es que no es exactamente así, ¿no? O sea, las estadísticas de la atención, nos referimos ahora a todos, a cualquier tipo de O sea, migrante. ¿no? Al que hablamos llega- atención sanitaria, hablamos Sí, porque- centros porque escolares. Esto de los cayucos y de las pateras es como aquel... Estamos hablando, Sí, pero- señor Remán, de la Sí, 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 inmigración en que llega su a conjunto. través de Pero yo puertos y por tratar de aeropuertos. disociar un poco, lo de las cayucos y las pateras es similar, lo he dicho en alguna ocasión, a cuando uno está viendo la televisión y baja la bolsa, ¿no? Yo no tengo ninguna acción en bolsa, ¿no? Pero todo el mundo dice, esto va mal, ¿eh? Va mal. Y cuando sube la bolsa, esto va bien. Y Víctor mira y dice, oye, pero yo tengo alguna acción aquí, ¿no? Pero la impresión es esa. Llegan los cayucos por la televisión y dicen, esto va mal, pero realmente pasan a centros de retención y son o deportados a sus países o enviados a otros lados. Es decir, realmente el ciudadano no los percibe, es un efecto mediático. Nosotros hacemos mucho porque sí lo perciban. Claro, pero en cambio, mediáticamente... ¿Te refieres a los medios de Sí, comunicación? los medios. Claro, mediáticamente también es goloso. Y entonces, claro, pues la barquilla o el cayuco que llega, la señora o el niño, tal, pues eso produce una acción mediática como la subida o la bajada de bolsa, aunque no tengas acción. En el resto de la inmigración, la presión que en estos momentos se da sobre el sistema, estadísticamente, no es un elemento central del mal funcionamiento de algunos servicios, no es un elemento esencial Yo, sin embargo, del mal no estoy de- funcionamiento. no estoy de acuerdo. Pero eso sí significa, por ejemplo, que en Canarias nosotros hemos aumentado nuestra población y tenemos que homologar las plantillas de todo, no a la que había, sino a la que hay. Por ejemplo, se dice que la Guardia Civil y la Policía Nacional está prácticamente al 100%, pero habrá que adecuar esas plantillas a lo que hay hoy, no a las que había. Cuando habían las plantillas, me refiero, los cuadros que había, 500.000 menos de personas. claro, en el pues archipiélago. había otro número de personas. Habrá que acomodar nuestra financiación sanitaria no a lo que había, sino que a lo que hay. En ese sentido sí que tiene influencia, pero no me vale como disculpa para decir que algunas cosas funcionan mal. Porque cuando uno va ahora a la Candelaria a ver las urgencias,
no hay ningún inmigrante y aquello funciona de pena. Pero aunque lo hubiera, lo curioso No, es que yo estoy sería de igual acuerdo, de tratado que nosotros. yo que estoy de acuerdo con Ricardo, es decir, Ricardo no hace más que transmitir lo que está pensando la calle. Cuando hay un problema de un familiar tuyo en una urgencia, ya sea en un hospital o un centro, y antes que tú están atendiendo a un inmigrante, sea un latinoamericano, uno del este, un asiático o un subsahariano, fíjate que la reacción que estamos escuchando últimamente es la inmigración nos está comiendo por los pies, en vez de pensar que quienes nos gobiernan no han adecuado el sistema sanitario a la demanda que hay actualmente. O sea que fíjate si queda muchísima labor de entendimiento, de concienciación, de que la inmigración no está suponiendo ningún fenómeno. Es decir, si hemos crecido 50.000 personas al año, ¿no deberíamos tener los sistemas sanitarios adecuados a ese crecimiento? Una pregunta que ya le Sin hacía... embargo, nos planteamos Pero es que el problema es la inmigración. Nosotros tenemos nuestros sistemas de servicios de bienestar, vamos a llamarlo así, de estado del bienestar, desbordados desde la explosión turística. O sea, cuando se produce la explosión del turismo, nuestro sistema escolar queda desbordado y nuestro sistema sanitario queda desbordado por el turismo. La llegada de inmigrantes, que en buena medida, me refiero a los no cayucos, me refiero al inmigrante que entra por puerto de puerto, comunitario o no comunitario, que viene producto de esa explosión turística, ha incrementado la presión sobre unos servicios que ya tenían muchísimo atraso. Y claro, eso produce pues, un escenario, ¿no?, bastante peor del que se podía tener si se hubiera previsto. ¿Qué ha pasado? Que el modelo económico ha ido a un ritmo y el modelo de desarrollo de servicios a un ritmo bastante mejor. En traducción, se reparte mal. Sí, significa esto que Coalición Canaria, vamos a citar a quien está gobernando en esta región desde hace 13 años más o menos, Coalición Canaria puede utilizar la inmigración, que evidentemente se ha desbordado en los últimos 10 años, como coartada para no haber adecuado estos servicios, no solamente sanidad, estamos hablando de enseñanzas, de infraestructuras. Yo creo que No, pero o sea, no es que Coalición no lo haya hecho Canaria... yo creo que no lo ha hecho con mala intención. Yo voy a ser todavía de abogado más del diablo, es decir, Coalición Canaria efectivamente ha gobernado durante los últimos 10 años, pero estos señores que han estado en la oposición no han debido hacer una oposición excesivamente fuerte como para que Coalición Canaria diga, pero bueno, es que tienen toda la razón. O sea, es que la población, con lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, tendría que estar permanentemente en la calle. Y sin embargo, yo la sensación que tengo es que en el acto de sacar a la basura a la calle, la gente vive con normalidad y con tranquilidad. Es decir, que hay una diferencia enorme entre lo que decimos que está ocurriendo y lo que ocurre de verdad. Sí. Bueno, yo creo que ese fenómeno se da y yo creo que también que los ciudadanos canarios en general están reaccionando muy bien sobre este fenómeno, porque ahora estamos muy alterados los que vivimos en las islas capitalinas, ¿no? Pero esto era el pan de todos los días en Fuerteventura y Lanzarote. No es con esta magnitud. Sí. En No, el año peor. 2001... Ha el habido año 2001, centenares de muertos en Fuerteventura y Lanzarote durante 10 años. estadísticamente el año 2001 fue un año sabroso, ¿no?, perdonándome la expresión, desde el punto de vista de inmigración. Y claro, en las islas centrales, las capitalinas, se le daba menos importancia, ¿no? Y la gente en general ha reaccionado muy bien donde ya han tenido ese problema. Yo, que visito por la acción política Fuerteventura y veo cómo ha funcionado aquello, desde luego una tolerancia extraordinaria, ¿no? Ahora bien, ¿los sistemas han funcionado mal? Bueno, pues hay una responsabilidad del gobierno, yo no voy a hacer una cuestión de debate político alrededor de eso, lo que está. Lo cierto es que nosotros ahora tenemos que hacer un esfuerzo por coordinar instituciones. Y tenemos que hacer un esfuerzo porque esto no se convierta en una bronca social y una bronca ante partidos políticos. Porque este es un fenómeno que va a perdurar, un fenómeno que va a estar en el tiempo. Y desde luego nosotros estamos dispuestos a actuar con responsabilidad. Y lo hicimos antes, lo hicimos en el 2002, 2003 y lo vamos a seguir haciendo. Porque hoy ganará las elecciones el que sea, 6 días más tarde llegará un cayuco. Porque no entiende el cayuco quién ha ganado las elecciones, ¿eh? No entiende. Y aquí gobernó el Partido Popular y hizo 4 regularizaciones, algunas tan curiosas como la de los colombianos, que los mandaban a Colombia, pagaban el avión y volvían en el avión siguiente para poderlos regularizar. Y eso tampoco solucionó el problema. Pero quitemos España, que no lo solucionan los demás países europeos. Estamos ante una explosión, ante una globalización de los movimientos migratorios que se va a producir a lo largo de todo el siglo XXI. Y eso habrá que coordinarlo con vías de control y al mismo tiempo con elementos que permitan el que los ciudadanos
asuman ese asunto como algo natural, entre comillas, en el siglo XXI. Yo creo que no debemos estar ni en una posición permisiva, ni en una posición parafascista, de tratar de utilizar el miedo a la inmigración y a lo nuevo como un elemento de confrontación, porque Europa va a necesitar en los próximos años como 50 millones de trabajadores para poder mantener su estado del bienestar, porque no tiene, el índice de crecimiento, de nacimiento es muy bajo, y nadie quiere al mismo tiempo que le pongan una mezquita en su barrio. Entonces, claro, a ver cómo arreglamos esa contradicción. Nadie quiere la mezquita, pero sí necesitamos trabajadores, porque si no, no va a haber quien pague las pensiones. Y eso lo tendremos que ir superando con inteligencia, las fuerzas políticas, los comunicadores, la sociedad, porque el que diga y venga aquí o a cualquier otro sitio y diga, esto lo arreglo yo, los ciudadanos pueden tener la claridad que está diciendo una mentira, pero del tamaño de esta mesa, ¿no? ¿Cómo se ve esto, Rubén, desde una organización humanitaria de primera magnitud como es Cruz Roja? Hay una realidad, que es que los inmigrantes llevan llegando a Canarias más de 10 años y seguramente lo sigan haciendo, ¿no? Como estábamos hablando ahora. Empezaron por Marruecos, bajaron por toda la costa saharaui, Mauritania, Senegal y Guinea-Conakry, seguirán bajando, ¿no? Porque hay una realidad, que es que ellos en sus países tienen que buscar un sitio mejor, vamos. En sus países no se dan las condiciones para ellos poder mantener su familia. De hecho, lo que hemos estado hablando, cuando ellos aquí consiguen un trabajo, consiguen un ingreso, la gran parte de ese ingreso va a sus países de origen, ¿no? Para su familia. Y es una realidad, ¿no? Ellos viven aquí con muy poco dinero y el resto va siempre a sus países de origen. Y después, bueno, no tenemos que asimilar la llegada de inmigrantes a Canarias como una pérdida de identidad, ni muchas cosas de estas que hemos hablado, ¿no? Que se han hablado, ¿no? La realidad es que ellos vienen para buscarse un futuro y no vienen para quitarnos identidad, para quitarnos identidad cultural y nada de esto, ¿no? Ellos llevan muchos años, muchos de ellos llevan muchos años tratando de salir de África, y lo van a seguir haciendo. Han llegado en algunos casos que han repetido viajes y llevan 2 o 3 viajes a Estos viajes cuestan dinero. ¿Quién financia estos viajes? Pues yo, la información cada uno tiene la suya. Pues, tengo hasta alguna... donde yo sé, hay familias, incluso poblados enteros, sí, que hipotecan toda su fortuna, que pueden ser 3.000 o 4.000 euros, para que el ejemplar que yo llamo biológicamente más fuerte del clan o del grupo sea el que intente el salto, y con el sueldo que pueda conseguir mantenga a toda esa familia. Es decir, que hay familias que incluso se han quitado dientes de oro, han cogido joyas de herencia para pagar en oro el coste de venir aquí. ¿Qué pasa entonces cuando una de estas personas que logra llegar, que no ha perdido la vida, que esa es otra, que no ha perdido la vida en la travesía, pues no sabemos cuántos han muerto, ¿no? en el viaje desde Senegal o desde Gambia hasta Canarias? Cuando esta persona llega aquí, la meten en un avión y la devuelven a su punto de partida una semana después. Pues hasta donde yo sé, por lo pronto no regresan a su aldea, ni por lo pronto le dicen a su familia que están de nuevo en su país, porque entonces sería el gran apestado del clan, el gran fracasado frente a aquellos hijos de vecinos que sí han prosperado y envían dinero a su familia. Por lo tanto, lo intentará 1 y 1000 veces, y según lo que me dicen, al menos los que yo he entrevistado en los últimos años, lo intentaré hasta que llegue o me muera. Es decir, tienen claro cuál es el objetivo, y no va a haber un muro, nadie podrá construir un muro tan grande como para que esta persona no lo vuelva a intentar. ¿Son ustedes conscientes, Rubén, en la Cruz Roja, de que ocurre esto, que comentan ellos esto? De hecho, ellos repiten, ellos saben que o llegan o fallecen en el intento. Eso lo tienen muy claro. Es que yo estoy convencido que tú le has dado la mano a una persona más de 2 veces al llegar al puerto. Estoy convencido. Nosotros es que nos sorprendemos mucho de eso. Nos sorprendemos mucho, ¿no? Porque en cierta medida perdemos memoria histórica, ¿no? Eso lo hacíamos nosotros. Cuando íbamos a Venezuela había que lo intentaba 2 y 3 veces, porque no siempre en Venezuela pudieron entrar los canarios. Yo otro día estuve en una conferencia y no siempre... Esto es cierto, a veces nos olvidamos de eso. No siempre fuimos bienvenidos, es decir, en muchas ocasiones fuimos rechazados, y había un fenómeno y un debate similar a este. Y lo intentábamos 2 y 3 veces. Yo tengo familia en Cuba, tengo familia en Venezuela y tengo familia en Argentina. Pero es que casi todos los canarios. Entonces, hemos olvidado nuestra memoria histórica. Nosotros hacíamos eso, íbamos 2 o 3 veces, nos tratábamos de poner ahí, y el que volvía
y volvía con pocos bolívares. Era una especie de apestado o fracasado también en el archipiélago. Es un poco el mismo esquema. Y bueno, las familias mandaban a la gente, un poco el mismo esquema, pero desde otra cultura y de otra forma de hacer las cosas y de más lejos, porque cruzar el charco era bastante más lejos. Entonces, se está reproduciendo, lo que pasa es que ahora nosotros somos un pueblo receptor, ¿no? Alguien decía en una entrevista que vimos otro día que es como el que le pone un gran dulce al lado y no ha probado nunca el azúcar, ¿no? Eso, claro, se tiran al dulce. Nosotros somos el dulce y aquello está muy mal, ¿no? Aquella situación. Entonces yo creo que vamos a tener una situación que en los próximos años va a ser esta que venimos viviendo, que va a tener picos. No me extrañaría que llegara un barco con gente, o dos, que lleguen cayucos, que ahora se logre, ya no están llegando tanto de Mauritania, ahora están llegando, bueno, pues se logrará. Se habla de miles de personas, un informe de la llegarán Unión más Europea. hacia abajo, terminará hablándose de Nigeria, un mundo además en el que están interviniendo las superpotencias, porque hay que ver cómo se está moviendo África y el papel que tiene China, Pakistán, en fin. Pero a mí no Ahí me hay un preocupa mundo de tanto que venga la gente como cómo reaccionamos nosotros ante esa venida. Es decir, no me preocupa tanto que vengan 10.000 personas en 5 meses y el tratamiento que se le ha dado a esas 10.000 personas que llegan solo por mar, claro, estamos hablando, Sí. es el que se le está dando en la actualidad, es decir, un trato humanitario correcto, con algunas carencias a lo mejor en cuanto a la información de asilo político, pero en líneas generales es un tratamiento bastante humano. Con lo cual, es decir, yo creo que es más importante, no es tan importante que venga gente como qué trato le dispensamos nosotros aquí. Yo quiero hacer ahí una cuestión, y perdona, porque a la Cruz Roja yo creo que todos, bueno, le tenemos hecho el monumento, le tenemos reconocida el trabajo, bueno, ya es pues, hablar de algo que es Obvio, que sí. sobra y obvio, porque el reconocimiento de lo que... Pero quiero decir algo que en este país quizás no siempre ha tenido la mejor fama, ¿no? Y es el ejército. O sea, la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas en los campamentos, como por ejemplo el campamento que está al lado del aeropuerto de Los Rodeos, la antigua IPS, trayendo medicina, ropa de sus casas, zapatos y atendiendo a los 800 o 900 ciudadanos de otros países que hay ahí, sería digno de que los ciudadanos de todas carreras la conocieran para que le rendieran tributo y homenaje al papel que están haciendo las Fuerzas Armadas con estos inmigrantes que llegan en cayuco. Yo que he ido a visitar y tuve la oportunidad de hacerlo con el delegado del gobierno, que está haciendo un trabajo, y tengo que decirlo, extraordinario, con las condiciones que tiene. Poco reconocido, ¿eh? Poco reconocido. Hay que pero un romper una trabajo lanza extraordinario, el trabajo que está haciendo Pepe Segura, ante una situación que él no pensó que era la que era cuando fue elegido delegado del gobierno y que ha afrontado de una manera extraordinaria y que no se hace simpático precisamente reivindicando cosas para Canarias, sino que va a los ministerios a pedir lo que es necesario pedir, y eso nunca es bien visto en ningún ministerio, en ningún gobierno, porque nadie quiere que le pidan cosas. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de ir a visitar con él ese campamento y el trato humanitario, la labor de entrega, de medicina, de petición de cosas para aquellos seres humanos por parte de los militares, de los mandos militares, yo me quedé impresionado, ¿no? Y lo quería decir aquí porque a veces el ejército, las Fuerzas Armadas tiene una imagen y esa es la imagen real, la que yo vi allí, y también es una anécdota, si ustedes quieren, ¿no? ¿Qué pensaría Yo, perdón, aquellos ciudadanos, que- y perdona la anécdota, qué pensarían aquellos ciudadanos que estaban allí, en aquel centro, cuando la gran mayoría, o por lo menos el 50% de las personas que estaban haciendo la guardia, porque aquí no es un recinto cerrado, ¿no? Pero tiene una guardia militar, eran soldadas, o sea, eran mujeres soldados, ¿no? Y yo, con la cultura, ¿no? que trae esta gente, yo estaba poniéndome un poco en esas cabezas, ¿no? El cambio es tan grande, porque estaban pasando helicópteros, el jumbo que llegaba, y esta gente tiene que estar asombrada del cambio cultural que han sufrido en 5 días, ¿no? Incluido las mujeres soldados. Que quería decir que no Perdón. pretendo ser el aguafiesta de este debate, pero también se han producido algunos puntos negros, por ejemplo en el traslado de estos 99 senegaleses a Dakar, que protestaron, dijeron que fueron engañados, luego la asociación, el Sindicato Unificado de Policía dijo que era la única manera de llevarlos, no informándoles a dónde iban. ¿Qué piensan ustedes de esto? Bueno, yo ese día y, Hay que, y los decir, dos... hay que decir la verdad. Sí, claro, por supuesto. Los 2 días siguientes estuve muy en contacto con medios de Senegal y leí las declaraciones del portavoz de los 99 pasajeros y realmente creo que se malinterpretó. Ellos efectivamente denunciaban que habían sido engañados por los
delegados del gobierno senegalés que vinieron al campamento de Las Raíces y a Fuerteventura y eligieron entre miles de personas quiénes eran, a abuela pluma, quiénes eran los ciudadanos senegaleses que tenían que volver a su país. Y fueron ellos los que le dijeron, nos vamos a Murcia y nos vamos a Madrid y a Valencia. Es decir, que exactamente hay que delimitar en qué fueron esposados engañados. estas personas en Fueron golpes. esposados con estas gomitas Sí, que estas que abrazaderas, todos digamos, conocemos, ¿no? Sí, pero es que, vamos a ver, Imagínate un vuelo sí. donde hay la mitad policía y la mitad Más de la ciudadanos mitad. que no conoce. Más de la mitad policía. Un policía por 2 inmigrantes. No, creo que es al revés, 2 policías por inmigrante. Por O sea, es porque es casi inmigrante, la legislación internacional. A- a- para a- coger- De todas ¿Cómo es? maneras es una situación 2 por 1. que es difícil, que es complicada, ¿no? Desde el Pero desde el punto principio... de vista del derecho, o sea, de cómo hay que Sí. trasladar este tipo de personas, se hace siguiendo las pautas internacionales de seguridad. Y tienes que llevar un número de policías muy superior al número de inmigrantes. Y además, nos guste o no nos guste, porque son personas entradas ilegalmente y por lo tanto están en una situación de devolución, o lo que es lo mismo, ¿no? Están en una situación donde no pueden ir igual que un señor que saca un pasaje. Bueno, más Por importante, tanto, han y visto después roto su armado, sueño claro, y después los armado. llevan de vuelta a su Claro, país. es que Una ese es el persona en problema. un momento de Ese es el desesperación, problema. en pleno Cuando vuelo, cuando llegan Esa a es la Senegal situación difícil y que se tienen. produce un auténtico problema para el gobierno de Senegal, porque las organizaciones que hay en el país se vuelven en contra de la política de aceptación de deportaciones, pues por muchas razones, entre otras cosas, porque se rompe el sueño, porque se rompen los ingresos, porque hay muchos elementos y eso provoca un problema en las deportaciones. O sea, ese es el problema de fondo. El problema es que hay un problema en la sociedad de Senegal y en las demás de que a ver quién le dice a los suyos que lo van a aceptar y que por tanto ellos van a ser parte de eso que muy bien dice él, de que se les ha roto el sueño, no quieren ser parte de esa ruptura, ¿no? Ese es el Sí, problema. hay otro aspecto igualmente polémico, el traslado de estas personas antes de que se cumplan los 40 días de internamiento, luego tienen que quedar en libertad según la legislación hasta que sean expulsados. El traslado, como digo, a lugares de la península, a otras provincias peninsulares, a otras comunidades autónomas peninsulares. pero eso que tiene, yo creo que eso es justo lo que está funcionando bien, ¿no? Es decir, yo le veo la polémica en tanto en cuanto, como hicimos con el blindaje electrónico, también las comunidades se vayan blindando y vayan exaltando a su población para que no quiera recibir inmigrantes provenientes de Canamia. Mientras no ocurra eso, el sistema, lo que yo llamo el circuito, funciona correctamente, es decir, se les atiende en costa, se les mete en el centro y se les deriva a... Esto no es una a- solución del problema, es un traslado del problema. Evitar que estas personas estén en la calle en Canarias. Eso pero- digamos que es por debajo de la mesa darles para lo que ellos han salido de sus países. Es decir, para estar libremente en Europa. O date cuenta que a ti te ponen en Cádiz y puedes ir caminando a Shanghái. Sí. La isla es una Bueno, ratonera. además, ¿no? el problema que tú tienes es que si se dan los 40 días y no tienes un convenio de deportación con ese país, hay lugares incluso no sabes ni dónde son, pues ¿qué haces? Entonces, Se bueno, nos quedó antes... puedes aumentar el número de meses de retención. Hay lugares como Malta, que creo que son aproximadamente 16 meses. ¿No? Yo creo que en España en primer lugar hay que Esa esperar. polémica de ampliar los 40 días Claro, que antes pero hay que se nos esperar en pasamos primer muy, lugar muy por a que encima. el Tribunal Constitucional dictamine sobre la ley, porque está pendiente de sentencia y hasta que no esté la sentencia no se va a poder operar sobre ella. Mi opinión personal, la que ha votado el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, es ampliar, una vez que el Tribunal Constitucional dicte. ¿Por qué? Hombre, porque 40 días nos parecen poco. Habría que aumentarlo más, por si eso pudiera ser un disuasor, ¿no? Yo tengo mis dudas, pero si pudiera ser un disuasor al efecto llamada que puede suponer el venir de un país, estar solo 40 días y después si no tienes capacidad de deportación, pues te quedas en el país. Generalmente no se quedan en España, van buscando regiones francófonas, es decir, son franceses. Ellos hablan francés y lo que tratan es de ir a Francia, a Bélgica, y yo voy a decirlo aquí en letra menor y en voz baja, y gracias a eso se están sensibilizando a algunos países de la Unión Europea. Pero lo que se hace es lo mismo que acaban de hacer los italianos con los 400 que llegaron a la isla de Lampedusa, los han mandado a Calabria. Yo Han llegado a la isla y los han mandado a Calabria, es decir, ¿por qué? Porque no los pueden dejar en las islas porque la capacidad Yo sinceramente creo que apostar por un mayor periodo de detención es un error descomunal.
entre otras cosas porque la existencia de cárcel ha demostrado perfectamente que no evita que se cometan delitos en la calle. Y en segundo lugar, porque se producirían situaciones de mayor hacinamiento, se crearían clanes de forma permanente con sus líderes y tendríamos en los centros unas situaciones similares a las que se vivieron en el afortunadamente derribado centro de la antigua terminal de Fuerteventura, que fue llamado Guantánamo II. Yo creo sinceramente que los centros de Malta y Lampedusa especialmente son un ejemplo de lo que no debería ocurrir nunca con el fenómeno de la inmigración. De todas maneras es difícil, muy difícil de gestionar cuando te llegan 8.000 personas, casi de golpe, ¿no? Y que son 8.000 personas, claro, que son 8.000 personas a las que tú vas a atender, ¿no? Porque después, la realidad es que cuando se llega por aeropuertos no tienen la misma, ¿no? la misma complicación de atención, porque tú no los detectas hasta que no van al centro de salud, que no llegan y son ya ilegales, ¿no? O pasan a esa irregularidad. Entonces es difícil, muy difícil, y yo desde aquí insto a los medios, a políticos, a todo, a que sensibilicen a la sociedad en ese sentido. Es decir, cuando hablamos de las malas condiciones del centro de los rodeos, ¿no? Se publicaba mucho, se habla mucho de las malas condiciones. Los rodeos ellos están atendidos, muy dignamente. Sí. Que son, además, están en instancias donde los militares habitualmente se quedan en campaña, ¿no? En campaña militar están atendidos muy bien, tienen su alimentación, su régimen de alimentación catering, ¿no? Buenísimo, además, que no lo tienen en sus países de orígenes. Tienen todos sus baños, sus posibilidades de lavar su ropa. Tanto es así que los parlamentarios del Parlamento Europeo que fueron la semana pasada al centro, los inmigrantes le dijeron que España era el mejor país del mundo. Claro, imagínate si ellos creen que están bien tratados. Yo creo que se les da una ayuda, a mí me sorprendió mucho, y lo digo por lo que deben caminar, porque me lo decía antes, cuando le dan el dinero, lo llevan algunos caminando durante algunos meses hasta llegar a Costa, y lo meten aquí para dormir, para que no se lo quiten. Y a mí me sorprendió mucho, muchos de ellos descalzos, una gran mayoría, pero me sorprendió muchísimo el tamaño de pie. Sí. Porque claro, debe 43, ser... Sí, claro, que nosotros estamos acostumbrados a ver esto por aquí, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Y juegan al fútbol, que ahí puede tener el Tenerife una buena cantera, ¿eh? Es una cosa extraordinaria como el fútbol. Nos quedan unos minutos de debate y como siempre me gusta hacer un análisis de futuro. ¿Qué nos puede esperar o qué es lo que tendríamos que hacer? Porque evidentemente parece que en algo coincidimos todos, en que esto no es el final, sino el comienzo de algo que va a más. Se hablaba de 80.000 personas que están ya preparadas en las costas de África para dar el salto a Europa, pero 80.000 serán las primeras, ¿no? Quizás sean mucho más. Quizás lo primero que a mí sí me gustaría dejar claro es que esas 80.000 personas, o 100.000 o 200.000, no tienen por qué pasar necesariamente por Canarias. Es decir, África tiene varias líneas de entrada al continente europeo, ya sea a través de Turquía, ya sea a través de Italia, ya sea a través de Grecia, ya sea a través de España. Por lo tanto, el discurso de que toda África no cabe en Canarias, yo creo que deberíamos eliminarlo. Y luego yo se haría una petición expresa a la clase política para que moderara muchísimo el debate, porque yo considero que ya está fuera de las manos y creo que hay que reconducirlo de nuevo a situaciones donde impere más la lógica y sobre todo que estamos hablando de semejantes, no estamos hablando de otra cosa. Rubén, ¿ese análisis de futuro? Sí, yo planteo lo mismo, que Pardella, ¿no? O sea, nos tenemos que adaptar a una realidad, que es la inmigración, que no es algo que a nosotros nos vaya a desbordar, ni nos tiene por qué desbordar, simplemente tenemos que afrontarlo y saber cómo afrontarlo, no hay más, ¿no? Seguir prestando una ayuda y trabajar sobre todo en el origen, que yo creo que es donde está básicamente el problema, ¿no? No en el destino, no en nosotros, porque al final nosotros somos un mero puente a Europa, ¿no? Don Juan Carlos, lo dejo a usted para el final. No, yo creo que la gran tarea que nosotros tenemos que hacer ahora es concienciar a los países de la Unión Europea, donde nosotros de manera natural en las reuniones tenemos aliados, como son Francia, Italia, Grecia, pero hay que esforzarse en esas reuniones, porque el otro día había una, me contaba un ministro, y lo que querían hablar era del problema de la prostitución en el Mundial, ¿no? Entonces el ministro dijo, sí, miren, parece muy bien, pero tenemos aquí llegando miles de personas a la costa de Canarias
y esto debe ser un tema, e introdujo el debate, inmediatamente obtuvo la solidaridad de todos estos países, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por que Europa entienda que este es su problema, lo que es lo mismo, que tiene que afrontarlo, que hay que desarrollar ese continente, pero no solo porque vengan aquí, sino por una cuestión de mínima humanidad, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que los políticos en general, todos, tenemos y debemos hacer un esfuerzo para no producir esto en un elemento de confrontación. Esto debe ser un asunto de Estado, pero hasta los asuntos de Estado, como por ejemplo el tema de ETA, se ha convertido en un problema de confrontación. Desde luego nosotros no lo hicimos cuando estuvimos en la oposición, intentamos no hacerlo ahora y seguimos reivindicando un gran pacto de todas las instituciones y todas las fuerzas políticas y todas las organizaciones para serenar este debate y afrontar lo que ha de venir en las mejores condiciones, que además que este país lo puede hacer, porque tiene medios para ello, y además ayudados por la Unión Europea, ¿no? Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí este debate. Yo les agradezco a los tres, a Juan Carlos Alemán, secretario general del Partido Socialista Canario, a Rubén Fernández, director provincial de Salud y Socorro de la Cruz Roja Española, y a Juan Manuel Pardellas, colega en los medios de comunicación, corresponsal del país en Tenerife, y una persona que ha escrito bastante sobre la inmigración, sobre la llegada de pateras a nuestras islas y ahora de cayucos. Como siempre, les recuerdo que tenemos una dirección de correo electrónico, puntodencuentro@canal8tv.com, que están viendo ustedes en este momento sobreimpresa en pantalla, a la que pueden enviarnos las sugerencias que deseen, así como incluso preguntas que quieran hacerles a nuestros invitados o temas que quieren que tratemos en futuros programas. Como siempre, les agradezco también la atención que nos han prestado, señores y señores, a lo largo de este programa, que espero que haya servido para que tengan una visión más amplia de este problema que nos afecta a todos, no solamente a Canarias y a España en general, sino a todos los países desarrollados del mundo. Hasta la próxima semana en Canal 8 Televisión.